gracias a Dios, como he dicho hoy al principio, por esta mañana bendecida. La verdad está un poco calurosa, pero estamos en época. Así que gracias a Dios por las estaciones que el Señor brinda hacia nuestra vida. Y hoy me estaba olvidando de mi esposa, así que mandaba un saludo también a mi esposa, allí a mis cuñados de Córdoba que saben mirar la programación. Así que Dios bendiga. Como he dicho hoy, mandamos un saludo a todos los hermanos que nos están mirando. Gracias por su saludo en esta mañana. Dios pueda bendecir la vida de nuestro hermano Ramón Martínez allí, que es el nuevo encargado del anexo de Don Carlos. Y seguimos apoyando la obra de Dios, porque la obra es de Dios y uno está para servir a Dios. Así que escuchando la meditación de nuestro hermano Mario, y es así, es verdad, uno con su fuerza no puede, porque la fuerza del hombre es limitada. Llega a un cierto punto donde el hombre, la mujer no sabe qué hacer, no sabe dónde recurrir, pero qué importante que, como dice su palabra, que Jesús siempre llega a tiempo. Y en esta mañana yo creo que a través de esta transmisión Él llegó a tiempo a tu vida, a todos aquellos hermanos que se encontraban desanimados en diferentes circunstancias. Aún el cristiano, si no pasa pruebas, lucha, ¿cómo va a ser probada nuestra fe? Pero qué importante que en los momentos de dificultad sepamos dónde recurrir, y ese es uno de los medios que nos lleva y nos trae descanso, ir a la oración. Que la oración nos transporta a la presencia de Dios, donde muchas veces hemos llegado cargados, tristes, angustiados, con diferentes problemas, no hemos encontrado la solución, pero yendo a la presencia de Dios, yo no sé cómo Dios hizo, porque Dios nos sorprende, no sé el obrar de Dios, porque en el ámbito espiritual no alcanzamos a percibir, nuestra mente es limitada, pero Dios hizo su obra en su tiempo determinado, que trajo gozo, alegría a nuestra vida, porque la palabra de Dios nos dice que la bendición de Dios no añade tristeza alguna. Jesús dijo en la invitación que hacía de Mateo 11:28, venid a mí todos los cargados, atribulados. Porque Él dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere decir que con Cristo todo es más fácil. Con Él todo se puede. Él es el fuerte, Él es el que puede. El hombre, la mujer busca y trata de hallar la solución con su fuerza. El dinero no alcanza, es limitado también. ¿Cuántas personas que en esta mañana desean solamente tener un segundo de paz? Pero hacemos la invitación en esta mañana para que puedas tú acercarte al Señor. Y yo quiero compartir, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, una palabra que siempre me ha gustado, que se encuentra en uno de los profetas menores, que vamos a hablar del profeta Ageo, en el capítulo 1 y versículo 7. Muchos por ahí dicen el enemigo. No, muchas veces no es el enemigo. Muchos le echan la culpa al enemigo, y muchas veces son nuestras acciones, nuestras actitudes por no obedecer a la voz de Dios. Y yo quiero compartir en esta mañana esta preciosa palabra que dice Ageo capítulo 1 versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta
y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto, y llamé a la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Amén a la palabra de Dios. Qué preciosa palabra que podemos mirar en esta mañana, donde viene la palabra de Dios para el profeta Ageo, que Ageo iba a tener la responsabilidad de hablarle al pueblo de Israel. Dios le hablaba y le decía a Ageo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, subí al monte y traed madera y reedificá mi casa. En esta oportunidad el pueblo de Israel se olvidó del templo de Dios. Pero antes de hablar un poquito de lo que quiero transmitirle, tenemos que ir a la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. El profeta comienza su ministerio a hablarle al pueblo, un pueblo que le había dado la espalda a Dios, que se había vuelto a la idolatría y tantas cosas que podemos enumerar. Él andaba por las calles, seguramente, mi pensar, mi imaginación de Jeremías andando por las calles de Jerusalén y diciéndole al pueblo: paraos en los caminos, meditad sobre las sendas, preguntad sobre las sendas antiguas, id en pos de él. Jeremías le decía: le mandé los profetas y todo, pero no, el pueblo no quiso escuchar su voz. Y como no hubo arrepentimiento en el pueblo de Dios, en el capítulo 29 y versículo 10 de Jeremías, él profetiza sobre uno de los cautiverios que iba a tener el pueblo de Israel, que habla del cautiverio babilónico. Un cautiverio muy duro, muy severo para el pueblo de Dios, donde el pueblo iba a estar 70 años en cautividad, llevado de su nación natal a una tierra extranjera. Pero ellos no escucharon la voz de Jeremías. Y siempre tengo un salmo que yo digo: el pueblo de Israel se dio cuenta en la condición que estaban cuando los grilletes, las cadenas seguramente estaban en sus manos, en su cintura, en sus pies. Ahí ellos acordaron que la palabra que el profeta les hablaba era verdad y se cumplió. Porque en el Salmo de número 137, el pueblo decía: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y allí llorábamos, dice, acordándonos de Sión. Junto a los sauces colgábamos nuestras arpas. Y aún decían ellos, los que nos habían llevado cautivos, nos pedían, nos decían: no eran ustedes los que cantaban himnos, no eran ustedes los que glorificaban a Dios, canten unos himnos de Sión, decían ellos. Y el pueblo decía: ¿cómo íbamos a cantar en una tierra que estábamos tristes? Pero como Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Muchos dicen: Dios es buenito, Dios es muy bueno. No, la palabra de Dios nos dice que Dios es bueno y es misericordioso. Tampoco hay que abusar de la misericordia de Dios, porque Dios tiene un límite. El pueblo abusaba de la misericordia de Dios, pero llegó el tiempo de que Dios se cansó y de una manera tenía que hacer Dios para que el pueblo nuevamente se vuelva a enamorar. Oseas dice: te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. Y donde lo llevó el pueblo de Dios, donde los llevó Dios a su pueblo, fue al cautiverio babilónico. Hablando
a más de 2500 kilómetros desde Jerusalén hasta Babilonia. Allí se encontraba el pueblo de Israel, donde cuando llegaron el imperio babilónico a Jerusalén, comenzó a llevarse lo mejor que tenía Israel. Se llevó los príncipes, aún derribó y destruyó el templo de Salomón, un templo muy hermoso, magnífico. Si miramos lo que era el templo de Salomón, quedamos maravillados del poder adquisitivo que tenía aquel pueblo, aquel templo. Y el enemigo destruyó todo, se llevó aún los utensilios consagrados que el sacerdote entraba y ofrecía los sacrificios. Todo se llevó, quedó el pueblo en la ruina. Solamente el enemigo dejó aún los ancianos, los que no servían, otras palabras, para nada. Eso dejó, quedó desolado. Pero Dios tenía preparado de antemano un rey que iba a venir. Isaías en el capítulo 44, versículo 28. Él, 150 años del nacimiento del rey Ciro que iba a ser, él habla acerca del rey Ciro del Medo Persa, que él iba a ser como un pastor para Israel, que él iba a hacer la voluntad de Dios. Dios iba a hablar a Ciro para que permitiera que el pueblo pueda regresar nuevamente a Jerusalén y pueda reedificar el templo y ofrecer los sacrificios. Vino la palabra sobre el rey Ciro. Tenemos que remontarnos al libro de Esdras. En el capítulo 1 y versículo 1 al 4 viene la palabra de Dios para Ciro. Y él permite que el pueblo pueda regresar a su tierra natal. Y Dios no lo mandó solo. Dios no lo mandó con las manos vacías, sino permitió que Ciro le diera dinero, le diera las mejores maderas para que ellos puedan reconstruir el templo. En esta ocasión vienen bajo el liderazgo de Zorobabel y comenzaron ellos a reedificar el templo. Dice que cuando pusieron los cimientos hubo gran alegría en el pueblo. Se gozaron, cantaron alabanzas a Dios porque estaban reconstruyendo el templo. Iban a tener un lugar donde ellos iban a poder entrar y adorar a Dios. Pero dice que estaba el enemigo de ellos, que sobornaba al pueblo, intimidó al pueblo, y hubo desánimo en el pueblo de Dios. Cesó la obra. En otras palabras, hubo falta de voluntad. ¿Por qué? Porque Dios no le dijo que cesen la obra. Por más que el enemigo venía a sus oídos, traía palabras de amenaza, ellos debían continuar trabajando en la obra de Dios. Y por eso que Ageo le habla al pueblo de Dios, porque luego que cesó la obra pasaron 16 años que todo había quedado allí abandonado. Viene la palabra de Dios para el profeta Ageo, que iba a traer un avivamiento al pueblo, que iba a animar al pueblo para que el pueblo se levante de la condición que se encontraba y se ponga mano a la obra. Y vino la palabra de Ageo: subir al monte y traer madera. ¿Por qué él hablaba a Ageo de esta manera? Porque cuando cesó la obra, las personas se ocuparon de su casa, de adornarlas, de edificar su casa, y se olvidaron de la tarea que ellos tenían. ¿Y cuántas veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios hizo al favor de nuestra vida? De dónde Dios nos sacó estando cautivo, prisionero del enemigo de Satanás. Dios nos trajo a su luz admirable. Dios hizo una obra en nosotros. Dios nos bendijo en gran manera.
Aún nos dio más de lo que nosotros merecíamos, porque aún nosotros no merecemos nada. ¿Cuántas veces el hombre quiere llevarse la gloria de Dios? ¿Cuántas veces oró a Dios por algún trabajo, a su familia en una condición donde se estaba perdiendo, su matrimonio, algo lo motivó a que pueda buscar de Dios? Dios lo bendijo, pero se olvidaron del favor de Dios. Bendito Y Dios. nosotros decimos, el enemigo esto, el enemigo lo otro. No, Dios permite para que nuestra mente se refresque un poquito y digamos y pensemos lo que Dios hizo al favor de nuestra vida. En esta ocasión Ageo le hablaba al pueblo. Le dijo, paré la lluvia, paré la siembra, todo el trabajo de sus manos, todo el esfuerzo. Ellos estaban trabajando, sembraban y no podían recoger nada. No veían el fruto de su trabajo. En otras palabras, todo lo que ellos hacían caían en bolsillos de saco roto. Ellos tenían una tarea que hacer, que era edificar el templo de Dios, donde la presencia de Dios iba a habitar en ese templo. Ahora la palabra de Dios nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. En nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Y cuando hablamos de subir al monte, yo la tomo como de ir a la oración. ¿Y hace cuánto hemos dejado de subir a la presencia de Dios por la oración? Nos hemos preocupado más en nuestra vida cotidiana, en lo que nos hacía falta en nuestro hogar, y hemos descuidado la obra de Dios. Hemos descuidado el trabajo que un día nos hemos hecho un compromiso delante de Dios. Hemos descuidado todo. Y muchas veces nos preguntamos por qué estamos en lucha, por qué estamos en esta condición. ¿Por qué trabajo y no puedo ver la bendición de Dios? La palabra de Dios nos dice en esta mañana: han dejado de hacer mi voluntad. ¿Y cuánto de lo que nos están mirando en esta mañana, Dios te está hablando? Querido hermano, pastor, evangelista, algo hacías en la obra de Dios. Así sea el trabajo mínimo que hacía de visitar a los hermanos, de visitar a los enfermos, de llevar una palabra de Dios, pero estabas haciendo la voluntad de Dios. Tal vez el enemigo vino, como en esta ocasión vino al pueblo. Nadie mira el trabajo tuyo, nadie te tiene en cuenta. ¿Para quién le cantas si nadie ve el esfuerzo tuyo? Cuando Nehemías reconstruía los muros de Jerusalén, dice que Tobías, Gesem el árabe, y hay otro personaje que me olvido, dice que cuando ellos se pararon sobre los muros y ellos trajeron un desánimo al pueblo y dijeron, si una zorra cruzara por este muro se derribaría. Traía desánimo al pueblo. Pero Dios tenía a Nehemías, que Nehemías lo motivaba al pueblo a esforzarse, a trabajar. Hermanos, los pájaros pueden revolotear por nuestro alrededor, pero no permitamos que ellos hagan nido en nosotros, que traiga desánimo, traiga flaqueza espiritual a nuestra vida. Que la circunstancia que estamos atravesando, eso no sea un impedimento de seguir trabajando para Dios. Porque la recompensa que Dios traerá para nuestra vida, tal vez el hombre nos pueda recompensarte, tal vez el hombre nos pueda ver el esfuerzo tuyo. Pero hay alguien que está anotando todo en un libro, que un día Él va a recompensar tu vida, el esfuerzo, la dedicación.
tantos momentos de lágrima que uno haya derramado en la presencia de Dios a causa de la circunstancia, pero aún así no dejó de servir a Dios. Aún así los problemas no lo asfixiaron, sino que se elevaron a las alturas como se eleva el águila. Y en esta mañana quiero decirte, en el nombre del Señor Jesús, que puedas tú elevarte a las alturas a través de la oración, porque dijo Ageo, subí al monte y traer madera y reedificar la casa. ¿Qué nos habla, hermano? Que cuando vamos a la presencia de Dios, Dios tiene todo preparado, lo que nosotros vamos a necesitar para seguir haciendo la voluntad de Dios. Cuando vamos a la presencia de Dios, Él nos da nueva fuerza, Él trae ánimo pronto, Él nos da la victoria, Él va delante nuestro luchando, peleando por nosotros, aún por nuestros enemigos. Él disipa toda obra, Él toda trampa del enemigo, Él la deshace, toda cadena, Él va rompiendo, porque hubo un hombre, una mujer que se plantó en la presencia de Dios y oró al Dios de los cielos, oró al Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que Él tiene poder, Él no tiene límite. Pongámonos en la mano de Dios en este año. Estamos en el segundo mes de este año 2025. Tal vez el año que ha pasado fue un año muy difícil, muy triste, que te frenó en la obra de Dios. Tal vez te desanimaste por algo que te ha acontecido en los caminos de Dios. Pero en esta mañana traigo una palabra para tu vida. Levántate de la condición que te encuentras, sacúdete el polvo y sigue adelante. Porque Él da fuerza al cansado y aún multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Tal vez no tiene fuerzas en esta mañana, pero estamos aquí para traerte una palabra de vida, una palabra de esperanza para ti. Que hay un mejor provenir de Dios para tu vida. Qué preciosa palabra de Dios, falta de voluntad. Y cuántas veces en nosotros hace falta de voluntad. ¿De qué? De decir, Señor, este año quiero trabajar para ti. Dice que cuando vino la palabra de Ageo, despertó Dios el Espíritu. Voy a leer aquí. En la palabra de Dios encontramos en el versículo 12. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo las voces de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como las había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Y dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y el espíritu del gobernador y comenzó el pueblo a ponerse mano a la obra. Que en esta mañana Dios pueda despertarte aún del sueño espiritual que te encuentras. Subas a la presencia de Dios. Dios tiene todo preparado para lo que vas a encomendarte el resto de este año. Los hermanos aquí van a cumplir 7 años de esta programación que ellos están haciendo de llevar la palabra de Dios, el número perfecto de Dios. Y tal vez por su mente no ha pasado, pero a cuántos hermanos cada programa trajeron nueva fuerza. Cada programa alentaban a los hermanos a seguir adelante. Y que nada nos pueda detener, aún las cosas que estamos viviendo en este tiempo. Ya sea a nivel congregacional, a nivel social, nada pueda detenernos.
de frenarnos en la obra de Dios. Aquellos que pusieron las manos en el arado, que no se queden en la condición que están. Que no miren hacia atrás, porque ninguno que puso la mano en el arado es digno de mirar hacia atrás, sino nosotros somos los que avanzamos, los que vamos adelante. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso que el mundo no lo conoce. Que el mundo anda desesperado buscando una ayuda, pero nosotros tenemos al Dios que todo lo puede, al Dios que es el dueño del oro, de la plata, que Él de repente puede bendecirnos, puede obrar en cualquier circunstancia que estamos. Nada es imposible para Él. Él le traía una palabra a Jeremías. Jeremías, yo soy Dios de toda carne. Nada es imposible para mí, Jeremías le decía. Nosotros muchas veces hacemos el problema más grande que a nuestro Dios. Y muchas veces no pensamos al Dios que le estamos sirviendo. Si Él tuvo el poder para crear los cielos y la tierra y todas las maravillas que hay en ella, no va a tener el poder suficiente para atender nuestra necesidad. Muchas veces llega el problema y decimos, Dios se olvidó de mí. No, Dios nunca se olvida de nosotros. Gloria a Dios. Es necesario que seamos probados, es necesario que tengamos una madurez espiritual. Los problemas, las dificultades van haciéndonos más maduros en los caminos de Dios. Gloria a Dios. Cuando a Job dice que Dios le permitió que Satanás pueda probar, Satanás le dijo, quítale todo y vas a ver si te sigue glorificando o no. En un momento él perdió sus hijos, perdió todas las cosechas, perdió los animales, lo perdió casi todo. Aún una sarna vino sobre su vida. Aún su mujer, no conociendo la voluntad de Dios, le dijo, mira en la condición que te encuentras. Maldice a tu Dios y muérete ya, le dijo. Pero él, conociendo a Dios, un hombre justo, dice en su palabra, que cada día él ofrecía sacrificio a Dios por los pecados, aún por los pecados de sus hijos, porque él decía, quizás anoche pecaron contra ti, blasfemaron tu nombre. Él le pudo contestar a su esposa, ¿acaso recibiremos lo bueno de Dios, solamente lo bueno y lo malo no? Aún sus amigos vinieron y le dijeron, Job, vuelve en amistad con tu Dios, mira en la condición que te encuentras. Pero él dijo, más Él conoce mi camino. Me probará y saldré como el oro. Si Él ha determinado una cosa, ¿quién lo hará cambiar de pensamiento? Si Dios, hermano, ha determinado algo con nuestra vida, ¿quién va a hacerlo cambiar de pensamiento nuestras palabras? Si Dios permitió que yo le sirva en esta área, que podamos predicar su palabra, que podamos hablar su nombre, que Él nos puede usar en algún área, ¿quién va a hacerlo cambiar? No hay, hermano, querido amigo, enemigo ni diablo que se levante en contra de la voluntad de Dios. Por más que el enemigo traiga rumores a nuestra vida, traiga desánimo, nada va a frenar la obra que Dios tiene predeterminada con nuestra vida. Nada puede desanimarnos. Pero qué bueno en esta mañana Él pueda traer un ánimo pronto a tu vida. Que Él pueda despertar ese espíritu ferviente en tu vida. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Dios no te dio espíritu de cobardía, Timoteo. Y en esta mañana, ¿cuántos necesitan avivar el llamado de Dios?
avivar la obra de Dios. La palabra de Dios nos trae un avivamiento espiritual a nuestra vida. Porque cuando Esdras le habló la palabra al pueblo, dice que la palabra de Dios le trajo un arrepentimiento a las vidas de ellos. Abandonaron la condición que estaban en contra de la voluntad de Dios, lo abandonaron todo y se volvieron a Dios. Y trajo un avivamiento a la vida de ellos. En esta mañana, tal vez debas abandonar algo que a Dios no le agrada. Y vas a ver un nuevo amanecer. Vas a ver cómo ese fuego que se estaba apagando, comienza Dios a soplar nuevamente en tu vida. Tal vez se encuentra el templo abandonado, tu vida está abandonada, dejaste de orar, dejaste de buscar de Dios. Pastores que dejaron de hacer la obra de Dios. Encargados de obra que se sienten desanimados, quieren dejar todo. Hermanos, siervos de Dios que quieren abandonarlo todo por alguna circunstancia. Otros que se quedaron en el camino se encuentran en la ruina. Dice que cuando el altar de Dios estaba abandonado, en el capítulo 18 de Primeras de Reyes, Elías dice que tomó las piedras del altar y comenzó a ubicarla en su lugar para ofrecer un sacrificio a Dios, donde Dios hizo descender fuego. Pero en esta mañana tal vez nuestro altar está lleno de polvo, allí el fuego está con mucha ceniza, no permite que el fuego arda. Pero pueda Dios soplar en esta mañana sobre tu vida, pueda soplar ese polvo, tú puedas sacudirte, puedas levantarte con poder y gloria en esta mañana. Dios pueda soplar tu vida espiritual y pueda ese fuego arder nuevamente. Que pueda ponerte en las manos de Dios en este año 2025. Comenzar a servirle a Dios. Y yo pienso que si te pones en las manos de Dios, al final del año vas a mirar y vas a traer a memoria y vas a decir: he hecho bien de levantarme y servirle a Dios, porque puedo ver la recompensa de Jehová. Tal vez hoy no estás viendo el fruto de tus manos, de tu trabajo. Hay algo que dejaste de hacer para Dios. Y Dios te está llamándote la atención. El pueblo dice que dejó de hacer, llegaron hasta el cimiento y dejaron de edificar. Aún ocuparon el dinero y las maderas preciosas y edificaron su casa y dejaron el templo de Dios a un lado. Pero cuando vino la palabra de Dios, el llamado de atención a Dios, ellos pudieron reconocer la condición que estaban. Y cuando construyeron el templo, dice que hubo gran gozo de los jóvenes, porque iban a tener un templo para adorar a Dios. Los ancianos estaban un poco tristes porque el templo no se comparaba al templo de Salomón, sino era un templo más pequeño. Pero Ageo dijo: la gloria postrera de esta casa será mucho mayor que la primera. ¿Cuántos estamos viviendo de glorias pasadas? Pero Dios tiene algo mayor para nuestra vida. Dios tiene algo mayor para tu vida. Ponte en las manos de Dios. Sométete nuevamente a la búsqueda de Dios en esta mañana. Dios te va a dar todos los recursos que tú necesitas para avivar ese llamado de Dios, para avivar tu ministerio. Quiero orar por ti, ya la hora avanza rápidamente. Jeremías llorando por las calles, parados en los caminos.
¿Cuántas veces y podamos en esta mañana detenernos un poquito y meditar la vida que estamos llevando? Siendo hijos de Dios, siendo ministros, siervos de Dios. Volver nuevamente a las sendas antiguas. Que no colguemos como hizo el pueblo de Israel, que colgaron las arpas en los sauces y lloraban. Luego que podamos seguir trabajando, que podamos seguir adelante, que podamos seguir orando a Dios. Vamos a orar junto a los hermanos aquí. Yo quiero orar por tu vida. Desde ya agradezco a Dios primeramente de poder compartir una palabra a los hermanos en esta mañana, que nos permiten un espacio para hablar de las grandezas de Dios. No sé tu condición, pero Dios conoce tu vida. Y creemos que la oración de fe aún salvará al enfermo, va a levantar al caído, al que está débil en la fe. La oración tiene poder. Oramos a Dios en esta mañana, y que el Espíritu Santo, allí donde tú te encuentres, allí en tu hogar, no sé dónde, en qué parte del mundo te puedas encontrar, de dónde nos estás escuchando, pero en esta mañana hay una presencia de Dios, que Él es un Dios omnisciente, que Él está en todo lugar, un Dios omnipresente, un Dios omnipotente que todo lo puede. Allí en la distancia puedas tú levantarte nuevamente en victoria, puedas ponerte mano a la obra, puedas hacer un nuevo compromiso con Dios este año. Amado y soberano Dios, Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Esa palabra rema que tú traes para nuestra vida, que tú nos hablas, que nos confronta, Dios mío. Oh Dios, de donde nos estén escuchando, donde llegue este medio, Señor, puedas tú bendecir, Señor, a cada hermano, cada persona que nos esté escuchando, nos esté viendo, pueda levantarlo en victoria, Dios mío, pueda levantar bandera de victoria al favor de su vida. Cada ministro, cada pastor, Señor, cada obrero tuyo que se encontraba desanimado, Señor, que ha dejado de trabajar para ti, porque las circunstancias, Señor, lo fueron ahogando, los problemas fueron desanimando su vida. El enemigo tal vez, Señor, lo trajo, Señor, palabra de desánimo, pero en esta hora, Señor, el enemigo no tiene arte ni parte con tu pueblo, Dios mío, con tus ministros. Oh Dios, en esta hora podamos levantarnos, Señor, del polvo, podamos, Señor, elevarnos a las alturas. Oh Dios mío, podamos sumergirnos a tu presencia, Dios, cada día, Dios mío. Porque, Señor, tú tienes todo preparado para nuestra vida, todo lo que nosotros necesitamos para el crecimiento espiritual nuestro, para llevar tu obra, Señor, porque a través de la oración hay revelación tuya. Tú muestras, Señor, tú nos das el discernimiento. Tú, Señor, haces como los apóstoles cuando estaban orando. Cuando, Señor, en el capítulo 13, orando los apóstoles, Señor, y los profetas, dice que tú dijiste: apartarme a Saulo y a Tarso, porque son útil para mi obra. Cuánto en este tiempo, Señor, necesitamos ir a la oración para que tú levantes obreros, que no andemos por vista, Dios mío, sino andemos bajo el fluir de tu Espíritu Santo, Dios. A todos aquellos que predican, que hacen tu voluntad, Dios mío, en esta hora pueda levantarlos en victoria. Y toda palabra que el enemigo traiga, Señor, desánimo a las vidas, caiga por tierra en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor.